Aló, ahí sí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, Quizá me gustaría partir planteándole una pregunta a Cristian, que tiene que ver con, con ese momento donde te diste cuenta de que escribir crítica tenía sentido en el fondo. O sea, ¿en qué momento tú te das cuenta de que, porque tú entraste a esto un poco como por el azar, cuando este amigo te invita a colaborar en una revista y en qué momento dices, bueno, sí, esto tiene sentido y es lo que quiero hacer y me parece que sí, que este lugar, que el lugar del crítico en el fondo es lo que me interesa? Mira, es decir, funciona, ¿sí? Tal como tú dices, fue casi por azar, en realidad de culo, yo diría. Entré a esto casi por accidente. Yo lo que estudié fue letras y lo que sabía que quería hacer era escribir, ¿no? Y escribir literatura. Para mí escribir era escribir literatura. Entonces, pues en algún momento, bueno, en realidad la época de Reagan, para esa época yo salí de la universidad y se me hacía un poco insostenible vivir en Estados Unidos en ese momento, así que me fui a España, me fui a Barcelona por unos 3 años. Y ahí tuve una especie de enfrentamiento con las artes visuales que fue, bueno, para mí me cambió la vida, ¿no? Fui con una especie de pasaporte cultural porque había un amigo mío, en realidad había sido ex profesor, que me dio una novela para traducir y un apartamento donde podía vivir, ¿no? Que es decir, es mucho, ¿no? Iba con algún pie, con un pasaporte, ¿no? Entonces, me di cuenta en poco tiempo que tratar de ser escritor en un ambiente como ese, pues, era difícil en parte porque los escritores son un bodrio, bueno, es decir, lo hacen en general puertas para adentro, ¿no? Y que los artistas, específicamente porque necesitan exponer, ¿no? Con cierta periodicidad, son al inverso puertas para afuera, ¿no? Y para alguien de 24 años viviendo en Barcelona te imaginarás cuál le parece más atractivo. Entonces, pues, en algún momento, a partir de esa realización y que lo sociable era interesante y divertido, también tuve la primera visita a estudio. Y la primera visita a estudio fue fundamental para mí, fue con alguien que no es un gran artista, pero quiero decir, no es un artista de gran nombre, pero que básicamente vivía de lo que hacía y tenía una galería o tenía un par de galerías y me di cuenta que toda esta estructura en la cual yo creía, pues que había alguien que estaba haciendo, la literatura específicamente, pues que había alguien que estaba haciendo algo similar con un lenguaje totalmente paralelo, básicamente manchando una tela, ¿no? Y eso a mí me interesó mucho, es decir, y fue una especie de... Fue una sorpresa que me voy repitiendo de vez en cuando, porque uno después de llevar muchos años en esto, se da cuenta que sigue siendo impulsado por la sorpresa. Quieres ver cosas nuevas, quieres ver, o por lo menos cosas que no son la producción que viste durante, bueno, los últimos años, qué sé yo. Y cada vez que veo algo nuevo, algo realmente sorprendente, pues me recuerda justamente ese momento, ¿no? Es como la galletita de Proust. Buenas tardes a todos. Gracias también a la editorial Metales Pesados y a Chaco por invitarnos a conversar. Voy a continuar con lo que estaba diciendo Diego y Cristian, que es un poco lo que aparece en tus textos. Es una suerte también de biografía autoral, o sea que el escritor, el crítico de arte, no solamente está comentando una obra, sino que además se está metiendo en ese comentario y hay una cierta biografía que está transmitida y transformada en texto. Para los que no han leído el libro, espero que lo lean porque es muy apasionante, se lee bastante rápido y es de una lectura muy agradable. Hay un párrafo en el perfil que tú le haces a Lawrence Weiner que dice así de la siguiente manera, y me gustaría que después pudieras explayarte un poco más a cómo ves esta estrategia de la crítica de arte de incluir tu propia biografía
incluir tu propia historia personal en la construcción del texto. Dice así: cuando llegué a comprender de lo que se trataba el arte contemporáneo, la época dorada de las vanguardias había concluido. El modernismo de mis libros de historia del arte seguía viviendo en mis libros de historia del arte. Los pintores por los que abogaba Clement Greenberg estaban muertos o a punto de morir. Los distantes fuegos de artificio post-minimalistas y post-conceptualistas de las décadas de 1960 y 1970 se habían extinguido o, lo que es aún más terminal, se habían convertido en tradición museística y en pasto y requisito de la academia. Eso está en la página 50. ¿Qué podrías decir un poco, Cristian, de esta inclusión en un texto, en el comienzo de un texto, de tu propia construcción como persona, como un autor, como biografía? Mira, yo trato de meter todo tipo de cosas en mi crítica. Es decir, yo veo la crítica como una especie de prisma a través de la cual se puede comentar de muchas cosas, de la economía, por decirte algo, de la vida de la calle, bueno, un sinfín de tópicos, ¿no? El principal sigue siendo las artes visuales, ¿no? Pero de ahí me incluyo. Entonces hay ciertos detalles personales que puedo insertar cuando es relevante, que le dan sentido, digamos, al lector. Yo escribo para un medio masivo. Principalmente escribo para el Village Voice, se me conoce más que nada por escribir para ellos. Y tiene un tiraje de unos 365.000, me parece, cada semana, ¿no? Y el que me lee en general, hombre, la mayoría de la gente que me lee son laicos, por decirlo así. Son laicos en términos de lo que es el mundo del arte. No pertenecen al ermitismo multigeneracional que se ha significado ser parte del mundo del arte realmente desde casi Duchamp, ciertamente desde Warhol. Entonces, yo veo que tengo una necesidad, entre otras cosas, de informar, entretener y enjuiciar, poniéndole énfasis a las tres cosas y sin jerarquizar, ¿no? Ahora, enjuiciar es muy importante, particularmente en un entorno de crítica general, de crítica cultural general, tanto la que se hace acá como la que se hace en Estados Unidos o en la Cochinchina, que suele ser muy descriptiva, ¿no? Llegamos a un momento en el cual la descripción suele ser la posición de facto, ¿no? Y enjuiciar me parece muy importante, en parte por eso. Pero también creo que la gran crítica de cine, Pauline Kael, tenía razón cuando ella decía que en realidad uno no lee a los críticos por sus juicios necesariamente, sino que por sus iluminaciones. En realidad en inglés la palabra es insights. Y me gustaría que así se pudiera leer lo que yo escribo. Pero repito, yo la prisma que intento darle yo es más de literatura, evidentemente, que de teoría. Aunque me gustaría que se viera que soy ducho en esa materia también como muchas otras, ¿no? Una cosa más, perdón. Me gustaría agradecerle a los dos por estar haciendo esto porque me halaga eso. Oye, Cristian, ¿y para quién sientes tú que escribes la crítica en el fondo? ¿Para el artista, para tus pares, para un público un público laico, como lo planteas tú? ¿Y para quién escribo? Sí, ¿para quién escribes? En realidad para el público laico. Pero el público laico, digo, yo creo que para un público general, no necesariamente un público laico, pero para un público general, y ahí yo creo que es la carpa más amplia, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y que el tipo de escritura, ¿me entendís? Que hacía, bueno, nosotros hemos conversado, tú me hiciste un gran artículo por el cual estoy muy, ¿cómo se llama?, agradecido, en ¿Qué pasa?, que salió esta semana. Pero a la gente que yo miro, ¿me entendís?, aunque no esté de acuerdo con muchas cosas que dicen, son gente como Robert Hughes o Kenneth Tynan, cuesta encontrar el símil en castellano, porque no hay una tradición tan nutrida en las letras hispanas como lo hay en la tradición anglosajona. Hay una tradición anglosajona de crítica cultural muy fuerte, ¿no?
Ahora también hay una... A mí lo que me llama la atención en el fondo, yo que no vengo desde el área de las artes visuales... a Pero mí- tú eres crítico cultural. no sé si llamarlo así, pero en el fondo también me llama la atención porque parece una excentricidad que tus textos se entiendan en un medio como este, en el fondo. Donde yo no sé si los críticos escriben para los laicos, sino que más bien da la sensación de que escriben o para sus pares o para los artistas Sí, o pero- para la gente que está dentro de la universidad. O sea, en el fondo mi pregunta también es... ¿qué te parece eso a ti también? Así como, porque eso- también yo creo que me imagino que tú debes decir, ¿para qué me preguntan esto? Si, No, es no, mi no, normal- no, es al lo inverso. normal. No, al inverso. Es decir, me parece una pregunta súper fundamental. Mira, es decir, yo creo que esa gente escribirá por algún placer, pero no es el placer por escribir, eso está claro. Vienen de otra tradición, de una tradición más teórica, ¿no? Supuestamente aliada con la filosofía, pero también hay un divorcio ahí. Hay una diferencia entre crítica y criticalidad. La crítica es lo que intento hacer yo. La criticalidad es una cuestión mucho más teórica que se va por las ramas en muchos sentidos y que básicamente conforma lo que es el escribir académico y quizás mayoritario dentro de lo que son las artes visuales a nivel global, ¿no? Aquí y en todas partes. Pero para mí es una tradición que creo que objetivamente es una tradición que está en plena decadencia, ¿no? Es la tradición postmodernista. Y como dijo Frederick Jameson, en realidad el postmodernismo es la ideología del capitalismo tardío. Y estamos en plena crisis de capitalismo tardío, evidentemente dentro del momento ideológico estamos también en crisis. No sé si ustedes lo ven así, pero a mí me parece muy claro eso. Hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de los textos, que tienen un tono y una escritura muy mordaz. Yo creo que es una escritura muy, muy frontal, pero además con una serie de uso de los adjetivos muy, muy directos. Y que a mí me hacía mucho sentido cuando tú hiciste la entrevista en el The Clinic, hablaste de la crítica de arte como una especie de... Aquí sale, espera. Claro, de campo de batalla como una especie de fútbol o de básquet, de un deporte de contacto. O sea, hablaste de eso de un deporte de contacto. Es un deporte constante. Y eso me llama mucho la atención, creo. O sea, que creo que hay un posicionamiento de la escritura muy interesante en el medio y además el texto en sí mismo tiene golpes, por decirlo así. Frases muy intensas, frases muy fuertes, digamos. Bueno, pero en general intento pegar para arriba, no pegar para abajo. Y eso es fundamental también, ¿me entendí? Es decir, hay que apoyar a los que vienen de abajo y tenderles una mano en lo posible y si realmente hay una discrepancia real, porque no te gusta la obra, pues no le pegue una patada, es decir, mínimamente. Pero sí, es decir, yo me siento en la obligación de cuando veo que hay un ensalzamiento de un artista de gran renombre que evidentemente no es que no solamente no me parezca a mí, sino que no me parece dentro de mi lectura de lo que es las posibilidades de la historia del arte, que hay un desfaz. Pues ahí, claro, intento pegar el charchazo. Pero, hombre, creo que más o menos fundamentado, porque si te das cuenta, a finales del siglo XIX habían dos pintores, un tipo que se llama Maisonnet, que básicamente era el Kunz o el Hearst de este momento, y era el que le llovía la plata, y el que pintaba al emperador, y luego estaba Courbet. ¿Y de quién nos acordamos ahora? Es decir, estos son juicios históricos. El hecho de que haya un panorama en el cual Jeff Koons parezca absolutamente inevitable es un espejismo, ¿no? La historia se va haciendo a través de los tiempos, ¿no? Y a través de escrituras, y a través de exposiciones, y a través de críticas. Entonces yo veo oportunidades para subir ciertas posturas, ¿no?, estéticas, y también para bajar otras, ¿no?, desde mi particular lugar, ¿no? ¿Cómo es el proceso de escritura en tu caso? Lento. Bueno, Lento pensando y sobre todo porque tú dificultoso. trabajas en medios
periodísticos en el fondo, que hay un plazo y hay una cantidad de caracteres que entregar, Sí. son pequeños obstáculos, por así decirlo. Sí. ¿Cómo convives con esos obstáculos? Mira, es decir, en general, ansiosamente, mal planificado, mal organizado, siempre, un desastre. Pero bueno, es la forma de funcionar y siempre entrego a tiempo, ¿no? Pero el famoso deadline, es decir, la fecha de entrega, me he dado cuenta, para bien o para mal, ha sido para mí el gatillador de muchas cosas, inclusive de ciertas lucideces. Entonces, sí, mira, a mí me ha servido. Es una cosa que uno va encontrando el balance también, porque últimamente me he sobresaturado con deadlines y eso es más difícil. ¿Y cómo ves tú haces alguna mención de ciertos referentes teóricos, digamos, que parece ser que estás manejando, pero tienes una soltura para utilizarlos, para llamarlos, digamos, para recogerlos, que es mucho más fresca, por supuesto, que la teoría del arte académica o la teoría que se desarrolla en la academia? ¿Y cómo ves ese diálogo con el espacio de la academia? Porque por lo menos yo vengo de un espacio más cercano a la academia, pero estos textos resultan mucho más, muy frescos, digamos, sin quitarle el peso al otro, digamos. Y sin quitarle el peso al otro, porque también hay cosas muy, muy importantes que están saliendo. Nosotros mencionamos Rancière, y aunque no me agrada para nada la escritura, pues hay ideas tremendamente importantes en su escritura, y eso no se lo quita a nadie. Mira, ¿cómo convivo con eso? Es decir, no sé si no convivo quizás. Es decir, o más bien lo evito y a veces me evitan a mí. Pero al mismo tiempo, qué sé yo, le he dado clases en Yale, entonces también con esa gente me encuentro. Mira, yo por lo menos intento en lo posible hacer una escritura que es, para usar un localismo, chucheta, ¿no? Pero al mismo tiempo, de cierta forma, sin darme ningún aire, medianamente ilustrado. Entonces, es la combinación de las cosas que creo que a veces comunica, ¿no? Y comunica más que un texto teórico. Y además, de nuevo, insisto, lo que trato de hacer es literatura, ¿no? Y hay una tradición bastante fuerte, aunque dejada, estos últimos 20 o 30 años en la literatura anglosajona, que me respalda, ¿no? Robert Hughes terminó siendo un tipo bastante, bueno, se acaba de morir, bastante amargado además, viejo rabioso, pero era una especie de enciclopedia, ¿me entendís? Al leerlo, era una maravilla y escribía como los dioses. Y eso, ¿me entendí? Es para mí como meta inalcanzable, me entretiene todos los días, ¿no? Y me impulsa a seguir haciendo esto, ¿no? ¿Qué tiene que tener una crítica para que te guste en general? Aunque puedo estar completamente en desacuerdo con cierta crítica, me interesa si informa y me entretiene y veo que está bien escrita. Es decir, eso puede sonar a muy poco, ¿no? Pero prefiero leer esa crítica, leerla, ¿no? Disfrutar de ella como un cuento, ¿no? Que un texto con el cual yo voy a estar completamente de acuerdo, ¿entendéis? Pero que está mal hecho. Es decir, en cierta forma, insisto en la escritura como el vehículo fundamental, ¿no? Y me imagino en esa tradición, en esa especie de formación, que también es una especie de antiformación, porque casi exige ser más o menos autodidacta, por lo menos lo era en mi caso, ¿no? No hay escuelas de crítica, en realidad yo creo que una escuela de crítica es casi una equivocación, ¿me entendés? Pero al mismo tiempo también hay escuelas de escritura, que también son casi una equivocación, pero funcionan, ¿no? Y de la cual sale gente importante, ¿no?
Sí, lo que mencionaste de la tradición de la literatura a mí me parece súper interesante. Hace poco estaba leyendo un libro sobre Baudelaire que me imagino que tiene que ser algo que te llama la atención como escritura, Y que es de mi gusto, sí, que es de tu totalmente. gusto. Sí, exacto. Hay ciertas cosas que cuando lo estaba leyendo me llamó mucho la atención. Te quería leer solamente un fragmento, que es una referencia que estaba haciendo Baudelaire a unas pinturas de Millet. Ya. Que dice así, dice: el estilo le trae mala suerte, sus campesinos son pedantes que tienen una opinión elevada de sí mismos, muestra un embrutecimiento sombrío y fatal que da ganas de odiarlos, ya sea que cosechen, siembren, hagan pastar a las vacas o esquilen a los animales, tienen siempre el aspecto de estar diciendo: pobres desheredados de este mundo, somos nosotros quienes los fecundamos, cumplimos una misión, ejercemos un sacerdocio. Había algo sumamente mordaz, a mí me parece, en la escritura de Baudelaire, que leído a cierta distancia suena sorprendente. O sea, yo creo que suena sorprendente un poco por yo creo que hay un cierto como status quo en la escritura de la crítica de arte que al leer los textos que tú publicaste, me parece que retoman un poco esa como escritura como punzante, digamos, que tenía la escritura de Baudelaire. Bueno, y Baudelaire, es decir, todos sabemos que era un gran poeta, pero además era un gran crítico de arte, ¿me entendí? En cierta medida, mira, el arte de ciertos tiempos tiene la crítica que se merece. Y eso fue un momento fundamental para el arte, para la pintura específicamente. Y recayó en alguien como Baudelaire, básicamente tratar de transmitir algunos de esos valores, ¿no? Intento, sí, sería fenomenal que la comparación me la haga, y me quedo corto. Pero sí, esa es una gran tradición, o parte de la tradición de la cual estoy hablando, ¿no? En el texto sobre el MoMA que está aquí, sobre la exposición que es la pintura, hay un momento donde dice no ofende a nadie porque no corre riesgos. ¿Cómo se maneja el riesgo en la crítica en el fondo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es una crítica arriesgada en el fondo? Bueno, no, es decir, yo creo que hay que enjuiciar. Es decir, para llegar a tener alguna iluminación sobre una obra en particular o una exposición o una noción de cultura más amplia, hay que arriesgar, hay que tomar posiciones, eso es fundamental, ¿no? Y el que no lo hace, yo creo que corre el riesgo de crear ambivalencias, ¿no? Más que ser irrelevante, de crear ambivalencias. De nuevo, decir, el posmodernismo me parece un momento que todavía estamos digiriendo, es una especie de parásito sobre el cuerpo y no lo digo yo de una forma despectiva, lo digo literalmente de una forma descriptiva, también como lo dice Frederick Jameson, ¿no? del modernismo, una especie de modernismo tardío, pero que implantó una moda no solo de escribir, sino que también de pensar, porque a fin de cuentas lo que hace la escritura ágil, la buena escritura, refleja una forma de pensar, ¿no? Pues es ese formato afrancesado, copiado 1000 veces, esas lecturas que se han escuchado cantidad, de las cuales no estoy, por decirlo así, en contra estoy en contra de la tradición, no de cosas específicas, porque me parece que implanta una falta de práctica en hacer juicio que nos hace pensar peor, para serte franco, ¿no? Se enjuicia menos, se piensa menos, se toman menos riesgos. En una conversación cualquiera que estás teniendo con alguien, quieres saber lo que piensa la otra persona, especialmente cuando estás frente a un objeto que los dos valoran, ¿no? Como importante. Esconder eso me parece una barbaridad, más si tu posición es una de crítico. Si vas a escribir, vas a ser crítico y vas a describir como oficio, francamente, muy español, andate a tomar por el culo, pues, es decir, ¿qué sentido tiene? No, ninguno.
Yo tenía otro comentario y otra pregunta que lo estábamos conversando hace un ratito y que tenía que ver con el hecho de que muchos de los textos que están compilados refieren a experiencias más vinculadas a la calle y a la ciudad. O sea, cuando tú entras a una exposición y parece ser que estabas escuchando una canción de los Rolling Stones, el registro en que colocas esas obras de arte o esa exposición o esos artistas no parece ser un registro tan vinculado al museo o a la tradición de la historia del arte, sino que parece ser un registro más vinculado a la cultura de masas. Cultura de masas, al espectáculo, al cine, a la música, a la televisión, a la publicidad. Cosa que parece ser que ese tipo de contaminaciones o ese tipo de vinculaciones se ejercen muy poco en el medio de la crítica de arte, por lo menos en el medio local, y que además de que se ejerce muy poco, se ve yo creo que se tiene una mala percepción de eso, digamos. O sea, el lector está entrenado a ser un lector de que al ver crítica de arte va a ver como una cosa sublime, digamos. Entonces, que a la escritura, al acercarte a ese contexto de cultura de masa, me resulta sumamente interesante esa conexión, digamos. Que yo no creo en el arte como una cuestión de elite, ¿me entendí? Ni como una cuestión hermética, ni como una cuestión académica. Es decir, a mí me parece, en ese sentido soy muy populista y me parece que esa es la postura que hay que tener hacia el arte, particularmente hoy en día. La cultura solamente para los ricos no es que no me tenga interés particular para mí, pero me parece de poco interés general. ¿Y para qué le va a decir la gente que vaya a los museos cuando en realidad lo que muestran no le habla a ellos, ¿no? Eso no significa que quiera restarle méritos a obras difíciles o promover obra que es fácil, ¿no? Pero que todo suba o baje por sus propios méritos, ¿no? Y creo que efectivamente, es decir, mi postura es una postura bastante populista. Yo creo que cualquier persona inteligente se puede interesar en el arte y entenderla, ¿no? Independientemente de la clase que venga. Y eso también no solo es para acá, pero sino que también para allá, porque hay clases en todas partes. El que dice que no es un mentiroso. ¿Qué es lo peor del oficio del crítico? ¿O qué cosas desagradables te ha tocado vivir como consecuencia de la figura del crítico en el fondo? Porque uno siempre imagina uno imagina como, no sé, que si criticaste mal a un artista, en todos los lugares los círculos son pequeños, entonces te vas a cruzar con él, te va a mirar feo, qué sé yo. Sí, no, eso sí, eso ocurre y también, sí, claro, no es súper grato, pero bueno, es una de las cosas que tenéis que convivir con ellos. Estoy pensando si hay algo más. La ambivalencia, la irrelevancia a veces, porque la verdad las cosas es que ser crítico de arte, me entendí, uno tiene que convencer a la gente que vale la pena leer algo, inclusive cuando lo estás haciendo para un medio masivo, ¿no? El mismo libro del cual estamos hablando, ¿me entendí? Ustedes muy elocuentemente han articulado que está hecho para un público general, como yo también lo hago. Pero tienes que pasar por encima de una barrera que dice arte, crítica de arte. Es decir, por favor. Y me ha pasado inclusive con medios para los cuales he escrito. Cuando empecé en realidad a escribir con una periodicidad seria en Nueva York, yo escribía para un periódico que ahora ya no está, un tabloide que se llamaba New York Press, que era la gran competencia del Village Voice. Y les hice un escrito sobre política. Y me pidieron que le hiciera más. Y cuando fui a hablar con ellos, me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? Haz algo regular. Y le dije, bueno, crítica de arte. Y me miraron con una cara. Y eso es en Nueva York, imagínate. Es decir, así que bueno, es decir, me dieron la oportunidad de hacerlo una vez y se convencieron con eso y ahí seguí. 7 u 8 años creo escribiendo para ellos, ¿no? Pero por eso, es decir, y esa gente tremendamente culta, pero que al mismo tiempo sigue habiendo esa impresión. Y para serte franco, esa impresión a mí me carga. Me carga la idea de que el arte ya viene a promocionarse desde una actitud defensiva, ¿no? O menospreciada.
O es una cuestión de nuevo, los localismos de cuicos, o es para niños artesa, ¿me entendís? Con niños con chaleco artesa, niños ricos que vienen de buena escuela. Y no es ninguna de esas dos cosas, evidentemente. Es mucho más rico que eso. Es algo que a mí me parece absolutamente fundamental. Si no, no habría gastado todo el tiempo que he gastado haciendo esto. Y creo que ese es un mensaje que cunde en números grandes por unidades individuales, ¿no? Porque el acercamiento al arte, aún con las grandes exposiciones, es francamente esto: mirando un objeto o experimentándolo, o el video, o la instalación, lo que sea, ¿no? Es intentar impulsar esa conexión es en parte lo que me anima, ¿no? ¿Damos la palabra a algunas preguntas al público o no? No sé si alguien... Hay un micrófono, parece que anda... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Muy bien, qué educados. Oye, pues, ahí pregunta, ¿no? Pareciera que no. Pareciera que no. Bueno, entonces pasamos directamente al VIP. Oye, no, yo te quería preguntar porque hemos hablado harto como de este tema como de la escritura en el fondo literaria. ¿Qué cosas te gustan leer? Pues porque también uno se lo pregunta, Sí. ¿de dónde te alimentas? Por decirlo así. En general de la no ficción, y me da una vergüenza ajena decírtelo a ti, además. Pero en general de la no ficción, aunque yo leía mucha ficción, ¿no? Y todavía la leo. Es decir, ahora acabo de coger un libro de Pete Hamill que es un... ¿no? ¿Tú conocías a Pete Hamill? Ya, perfecto. Un novelista norteamericano que además era un tipo que se desempeñó en literalmente todos los periódicos de Nueva York, entonces un tipo muy emblemático de la ciudad. No sé, es evadir la cuestión de decirlo bien escrito. ¿Es evadir la pregunta? Quizás. Mira, intento en lo posible interesarme. Mira, a ver, a mí me parece que es importante que alguien en mi posición, en la medida que pueda, muestre un tipo de mapamundi, ¿no? Un horizonte cultural que sintetice. Entonces, en lo posible intento leer hasta economía, ponte, o cosas que son más bien de sociología pura y dura, Naomi Wolf, qué sé yo, y también novelas, cuentos cortos, poesía, aunque cada vez menos, otros críticos que realmente me interesan. Eso es lo otro. Y me doy cuenta que lo que sí hago, y hago con cada vez más frecuencia, es buscar críticos históricos en los cuales me puedo apoyar. Eso me doy cuenta que lo hago bastante. Cada vez que me falta una idea, pues ahí voy. Oye, y no sé, pues en este tiempo cuando en el fondo están cerrando muchos diarios, cuando el espacio es cada vez menos, cuando pareciera como que fuera el peor escenario para escribir cualquier tipo de crítica en el fondo. ¿Qué sentido tiene seguir en muy buena esto? pregunta. Es una muy buena pregunta. Y una pregunta que uno se tiene que hacer a diario. Pero sí, mira, es decir, el sentido que tiene básicamente es que el web, el Internet no da contenido. El Internet es un agregador. La palabra impresa sigue siendo la única que da contenido, ¿no? Es decir, los sitios web más importantes te sacan, como la televisión, las noticias del Times, y de Los Angeles Times, y de el AP, la UPI, France Press, qué sé yo. Y esa gente escribe para un periódico. Es decir, entonces, yo en general no hago reportajes, no soy reportero, pero es un poco lo mismo. Es decir, tengo un enfrentamiento, por decirlo así, con una obra, una muestra particular, vuelvo y soy uno de los primeros que da la impresión
de cómo es esto, la narración in situ, por decirlo así, ¿no? Y de nuevo, tratando de contextualizarlo en lo posible. Y olvídate de síntesis, que en el web no hay mucha que digamos, ¿no? Entonces, por un lado, claro, las presiones sobre los periódicos y en general las revistas y el mundo impreso son tremendas. Son tremendas porque se les ha ido la forma de seguir ganándose la vida porque la publicidad se ha ido para otra parte, ¿no? Específicamente el web. Y el web no satisface la necesidad de contenido que tenemos todos, ni tampoco ha creado la paz mundial, como decía. Pero, es decir, como veo que no hay nadie, que hay cada vez menos gente ejerciendo la parte de la profesión que da contenido, pues a mí me impulsa a seguir dando contenido, ¿no? Como un artista. Oye, ¿y quién lee tus críticas antes de que se publiquen? Buena pregunta. Mi mujer. Mi mujer. Y además la hago a la pobre leerla en voz alta. Porque a mí me interesa cómo suena, ¿me entendés? Es decir, me parece fundamental. Y a veces, como yo la leo y la releo y la edito y la reedito, se me pierden hasta las cosas más obvias. Entonces la pobre la siento enfrente del computador y digo, ya, ok, ya. Pero eso es como el último acto, ¿no? Después de eso ya debería estar y mandado al editor. Ella. ¿Y te ha tocado algún editor como que sientas El que tengo para el Village. Ya, hay un diálogo ahí como interesante. Brian Parks, que es una maravilla de editor. Una maravilla de editor. Mira, Brian tiene el buen hábito de no cambiarte nada. Te manda sugerencias y a veces eso hace que el artículo, pues cuando empieza página y media, ¿me entendí? Sean 10 páginas al final pero son pocos casos, gracias a Dios. Y de esas sugerencias, pues, te guía, ¿no? Pero sí, tengo muy buena relación con él y tengo muy buena relación con él principalmente porque es tan buen editor, ¿no? Bueno, y los mismos chicos de Metales, ya que están acá. Yo les entregué también una selección de textos y fueron muy inteligentes en también dinamizarme la listita, ¿no? Porque habían cosas que en realidad no venían al caso acá, ¿no? Escribí una nota sobre un reality norteamericano que en realidad yo creo que no se habría entendido acá. Y tuvieron la razón en sacarlo. Y les encontré toda la razón a la primera. Esos son los mejores editores, ¿no? ¿Ahí tienes una pregunta? Hola. ¿Se escucha? Sí. Cada vez hay más museos, más instituciones, más publicaciones de arte. Internet también ha facilitado el acceso al arte. Sí. ¿Pero crees que la gente tiene a día de hoy más conocimiento, entiende mejor el arte? Mira, el arte se ha expandido. Es decir, ha habido un crecimiento del público de arte global inmenso. Y no te hablo simplemente porque existe un país que se llama China y otro que se llama India, aunque eso afecta. Pero el público de arte ha aumentado. Desafortunadamente ha aumentado también porque la noción de celebridad arte se ha hecho. El acercamiento a esas dos ideas, ¿no? Y la celebridad yo creo que es bastante nociva, digamos, en términos de la cultura. Pero sí, creo que hay un mayor público. Yo creo que quizás no se vea tanto acá, pero en otros países. Sí, a nivel global, insisto, sí ha habido. Pero te decía no cantidad de público, sino de conocimiento. Si entienden mejor el arte. Sí, tienes razón, sí me preguntaste eso. No. No, mira, es decir, por la misma falta de contenido que hay dando vuelta, o más bien no dando vuelta. Entonces, sí, hay mucha gente que está interesada en algo que no entiende. Prefiero que estén interesados en eso, ¿me entendís? Que en la lucha libre. Pero bueno, es decir, también hay que tener patrones, ¿no? Hay que tratar de entender las cosas mejor y no ser tan flojillas, ¿no?
Sí, hay algunas menciones que tú haces en el texto, ciertas referencias a como lo que se podría conocer como el año expositivo. Entonces tú refieres a, ¿se acuerdan esa exposición que hizo Jeff Koons? ¿O se acuerdan lo de las aspiradoras? Entonces eso me resulta bastante interesante porque es un llamado al espectador a que tome conciencia de que hay un campo o no voy a decirlo así un campo, pero un desarrollo de exposiciones que se ha dado a lo largo de un año. Entonces tú eres como una especie de, no solamente labor crítica de esa muestra, sino estás tomando conciencia de que el espectador es alguien que está viendo, está interesado en arte. O sea, en el caso del cine es más fácil porque los espectadores están constantemente viendo, o las series, por ejemplo, y constantemente hay citas. Y el cine también es una cosa que uno experimenta con 200 personas o 100 personas más en una sala, ¿me entendí? Es decir, insisto que el arte, digamos, sigue siendo, aunque hayan exposiciones masivas, es un tú a tú, ¿no? ¿Qué era lo que me estabas diciendo? No, te estaba comentando el hecho de que los textos señalan a un espectador que está viendo exposiciones. Y para eso sí sirve el web. Para eso sí sirve el web. Es decir, a fin de cuentas, si lees algo en un texto mío que lo escribí hace 5 años atrás, lo único que tenés que hacer es meterte en el web, ¿me entendí? Hacer search. New Museum o en este caso creo que era el Guggenheim, el Downtown Guggenheim, el Guggenheim Soho y Jeff Koons y punto, ahí está, ¿no? Cosa que además el personal debería hacer con más frecuencia. Oye, una pregunta tiene que ver en la literatura se ha dado muchos casos que cuando aparecen generaciones literarias siempre hay un crítico en el fondo. No sé cómo funciona eso en el arte. ¿Es así? ¿No es así? ¿Y cómo es eso también? Bueno, sí, así funciona. Básicamente la generación de escritores, de cineastas, de productores de cultura, de pintores, de artistas, tiene la crítica que se merece, en cierto sentido, ¿no? Y bueno, ellos también tienen que hacer su propia crítica, si no hay alguien quien lo haga, ¿no? Que también ha pasado. Smithson, por ejemplo, el caso de Smithson, que escribió textos fundamentales, ¿no? Y como él, mucha otra gente más. Entonces, sí, es decir, yo creo que hay un gran espacio ahí para multigeneracional, para los que son toscos con las manos, si les gusta el arte, ¿no? Que ciertamente es mi caso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacerle a Cristian? Última oportunidad. Bueno, mira, se les agradece cantidad. Eso, hay champán creo a la vuelta de la esquina. Gracias.